Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Entre Cafés y Experiencias. ¿Por qué le digo nuevo? Porque estamos retomando la parte del psicoanálisis y es bien interesante trabajar aquellos temas que les van a fascinar, ver cómo la mente humana es capaz de diseñar tantas historias, pero también las problemáticas de las relaciones humanas. Bienvenidos. Yo soy Laura Monroy, psicoterapeuta. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Jorge Manzano y bueno, pues hoy vamos a compartir un episodio más de Entre Cafés y Experiencias. El título de nuestro episodio es acerca de la infidelidad desde la perspectiva del psicoanálisis. ¿Por qué sucede y qué revela sobre nuestras relaciones? Esperemos que esto nos ayude un poquito más a conocernos y a conocerlos a partir del bienestar emocional. Ok, pues hoy contamos con una invitada de lujo, una de las voces más interesantes y también con mucha experiencia en el psicoanálisis, Maribel Albarrán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros, por compartir cada una de las experiencias y también los conocimientos. Un aplauso, por favor. Hoy contamos con público. Al contrario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importantísimo que se puedan dar estos lugares de escucha, estos lugares donde se puedan compartir temas tan interesantes como este. Entonces, pues al contrario, gracias a ustedes por creer en mí y creer en lo que estoy por decir aquí, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. Recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y que ahí nos puedan compartir sus comentarios, sugerencias, reclamos. Ya saben, recibimos todo porque todo aquí es bienvenido. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Entre Cafés y Experiencias. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un temazo, la infidelidad, Jorge. ¿Y a quién no le ha pasado? Y también despierta curiosidad. ¿Qué pasa entre las parejas? Y bueno, aquí vamos a estar detallando, desmenuzando qué pasa con esta situación que genera emociones como enojo, tristeza, culpabilidad. Pero no se preocupen por esas emociones. Ya en proceso terapéutico las sacarán. Solamente vamos a estar explicando el por qué se da todo este, pues digamos, tejimaneje entre las personas y obviamente acompañados con una tacita de café. Recuerden, Entre Cafés y Experiencias. Recordándoles que parte de nuestro objetivo en estos podcasts es que podamos compartir estas experiencias profesionales, pero también compartirles un poco de nuestra experiencia humana, porque quienes están de este lado como profesionales, además de serlo, también tienen sus propias vivencias. Y bueno, pues vamos a comenzar un tanto platicando acerca de esta temática, y para eso antes me gustaría que te presentaras un poco, Maribel, con nuestro público y que dijeras quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Tenemos como aquí una filosofía de presentarse en 100 palabras. Ayer le recortaste, Jorge, eran 250. Bueno, 100 para ti. 100 palabras, a ver si no me paso, porque no voy a llevar la cuenta. Pero bueno, yo soy licenciada en psicología desde hace 10 años. Y decidí en algún momento formarme, dicen los psicoanalistas, formarme en el psicoanálisis. Fui atrapada por el psicoanálisis y tengo experiencia justo en el ámbito clínico. Soy en psicología clínica, en el ámbito clínico, en el consultorio público y consultorio privado. Entonces, pues ya llevo bastante tiempo en esto, ahí atendiendo el malestar que tienen algunas personas que nos consultan. Entonces, pues en general puedo decirle esto a grandes rasgos, ¿no? Tenemos una pregunta que hacemos mucho a nuestros invitados y es la parte de ¿por qué decidiste estudiar esto? ¿No? Una pregunta muy interesante porque no tendría bien un como por qué. Pero ¿por qué decidí el psicoanálisis? No sé si yo decidí o yo busqué el psicoanálisis o el psicoanálisis terminó buscándome siempre a mí. Porque, por lo menos en las universidades de aquí de Toluca, el corte con el que se enseña en el marco común marco teórico y todo de la psicología es cognitivo-conductual, por lo menos aquí en Toluca. Y así es como yo en la universidad, que es un conocimiento universalidad, fui aprendiendo la cuestión de la conducta humana, ¿no? Cómo es que el ser humano se conduce, cómo es que toma decisiones y todo, pero a mí no me quedaba como de todo satisfecho.
Y justo cuando estaba en la universidad, al mismo tiempo o a la par, de forma alterna, yo asistía a coloquios, simposium y todo, y la mayoría de estas experiencias que tenía de investigación eran de corte psicoanalítico. Incluso yo no sabía. En la universidad como tal, con todos estos tabús que tiene el psicoanálisis, uno siempre va teniéndole un poco de miedo. Le tiene un poco de miedo al psicoanálisis porque parece que es una teoría que es incomprensible, con un discurso que tienen los psicoanalistas que es muy poco entendible, es decir, con toda la semántica, todo el discurso, las palabras técnicas que utilizan que son incomprensibles. A eso le sumamos a algunos psicoanalistas que al momento de estarlos leyendo uno tampoco les entiende. Entonces ya el miedo lo introducen desde la universidad, ¿no? Entonces cuando yo estoy en la escuela me doy cuenta que no era tan difícil, lo que por lo menos a mí me atrapaba, a mí me llamaba, aunado a que en lo experimental no era el mío, puesto que cuando estaba en la universidad, recuerdo que en alguna materia, yo creo que eso fue lo que me dijo, no, tú no vas a ser de una corriente cognitivo-conductual o conductista, me dejaron hacer un experimento, ¿no? Para condicionar. Y entonces todos eligen qué vamos a condicionar, qué animal, porque tenía que ser una especie, se tenía que condicionar de modo que iba a repetir la conducta que tú le estabas enseñando a través de un estímulo y todo. Pues se murió mi experimental, lo maté, lo maté de inanición, no pasé la materia y entonces el maestro me dijo, no, pues con base incluso en el principio de los psicólogos, pues el principio que preservas es la vida de tus consultantes, de tus pacientes, y tú acabas de matar a tu paciente, ¿no? Y cómo murió, no porque lo haya matado directamente, sino que yo esperaba condicionarlo y para tal, pues lo castigaba un poco primero. ¿Cómo? Le prohibía el alimento, le prohibía el agua para que después de yo regresar de la escuela ya pudiera ponerle la musiquita y condicionarlo para que pasara por un laberinto y comiera hasta el final, ¿no? Pero pues se murió de inanición un día que llegué. Y yo creo que al ver ahí el cuerpo, ese objeto ya sin movimiento, ya frío y todo, fue mucho impacto para mí. Entonces dije, no, esto como que no es para mí, no puedo condicionar, no sé cómo hacerlo. Y eso me quitó por lo menos de esa corriente psicológica. Después dije, no, como que tampoco voy por allá, no voy. Y al tiempo que tenía 1 o 2 profesores que eran psicoanalistas, y la forma en cómo tenían de explicar la clase era lo que me atraía. Era la forma en cómo yo me sentía empujada hacia seguir la teoría del psicoanálisis, que es compleja, es complicada, es para muchos inentendible, y yo creo que para más de uno, incluyéndome, todavía falta mucho, pero hay un amor que se juega ahí en el psicoanálisis. ¿Cómo llegué? Pues llegué por un accidente, pero como que todo mi camino desde la escuela y posterior a salir de la escuela, todo mi camino me empujó a formarme dentro del psicoanálisis, porque si bien tengo otros estudios de género, estudios para la paz, estudios sobre la violencia, siempre es centrada en el psicoanálisis o con base en el psicoanálisis. ¿Cómo lo piensa el psicoanálisis? ¿Por dónde lo ve el psicoanálisis? Entonces creo que sí me siento demasiado atraída por él. Ok, y es como un amor, ¿no? Fíjate ahorita cómo lo relata. Creo que hemos estado haciendo esta pregunta, Jorge, y no me dejarás mentir, de por qué llegas al psicoanálisis. Y en el caso de ella se ve como cuando te enamoras de una pareja, así es también con tu carrera, ¿no? Ella va externando la manera en que fue surgiendo esa relación, y bueno, si tú la escuchas hablar, la estás viendo y de repente dices, ay, sí hay amor, ¿no? Todavía se entusiasma. Vuelvo a decir, es como cuando la pareja, la ves bonita los primeros años y ya después dices, ok, sí me sigue gustando, pero a lo mejor retomo otras cosas. Pero qué padre que en estos 10 años todavía sigues teniendo ese amor, esas ganas de seguir manejando, pues a lo mejor incluso actualizaciones para que con tus pacientes puedas tener ese acercamiento correcto. Pues muy bien, pues nos vamos a las preguntas.
Dice aquí Maribel, que no sean tan personales, ¿no es cierto? Aquí vamos a retocar de tomar de todo, ¿no? Pero la primera de nuestras preguntas es, pues, ¿qué fue, de cierta manera, vamos así a manejarlo? Cuando yo te invité a asistir a este podcast y teníamos que hablar sobre el psicoanálisis, pues obviamente teníamos que decidir la temática, ¿no? Y cuando yo te lancé las temáticas, me dijiste, esta que yo te lancé, dijiste, va, dime por qué dijiste sí. Porque también debe ser una temática que realmente a ti te llame la atención y quieres compartir con nosotros. Claro, yo pudiera responder de esta manera. Es un tema muy importante, muy doloroso en el sentido que adolece en la sociedad, lamentablemente muy recurrente. Por eso dije, me parece que es algo de lo que se tiene que hablar, porque sí, es un tema demasiado tocado, manoseado en algunos sentidos, lo entiende cada persona como quiere, como desea entenderlo, porque no es cómodo a veces incluso entenderlo completamente. Y cuando yo lo escuché dije, bueno, es un tema que no se agota. Es un tema que pase lo que pase y hables de lo que hables, independientemente de lo que sea, pues es tan común, lamentablemente, o no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero es tan común que no se agota, no se termina. Entonces, cuando tú me invitas y me dices acerca del tema, yo dije, es un tema que hemos hablado una y otra vez y que lo tenemos sentado todo el día en nuestros consultorios. Así es, lo tenemos, no nos gusta aceptarlo, no nos gusta decirlo, pero es una constante de motivo de consulta. Y cuando uno tiene a una persona enfrente que duele, que adolece, que llega porque ya no puede sostener el dolor, pregunta así, ¿qué le trae por acá? Y lo que van a decir es que me traicionaron. Y por eso creo que es importante, porque las personas es lo que actualmente las lleva a consulta. No todas, claro, hay sus excepciones, hay quien sí, hay quien no, pero me parece que es un tema recurrente. Es un tema que no se agota, que las personas llegan ahí incluso cuando ya no pueden más, incluso cuando saben que les duele pero no saben expresarlo, incluso por presiones sociales, por muchas. Este tema tiene, la verdad es que muchos matices, no todo es lo mismo, caso por caso. Entonces es importantísimo el dar cuenta que existe, dar cuenta que no podemos callarlo, que al contrario, que hay lugares, que hay espacios donde alguien me puede escuchar y saber qué está pasando, cómo lo voy a ir entendiendo. Entonces, pues me sentí atrapada por este tema, muy atrapada, no desde una proyección. No desde una proyección, claro. Todo en el psicoanálisis tiene una explicación. Todo tiene una explicación. No desde la proyección, pero sí desde la identificación del tema de esto es muy recurrente. De lo que vivimos en consultorios, como dices tú, ¿no? Yo creo que dependiendo incluso del enfoque, a todos nos ha llegado, Jorge, personas que han sufrido de este amor, ¿no? De esta traición. Y bueno, la infidelidad va desde el pensamiento y otras cosas. Pero vamos a ir detallando. ¿Te parece, Jorge? Sí, claro. Me gustaría, Maribel, que nos compartieras un poquito más ahora sobre este concepto de la infidelidad desde la posición del psicoanálisis. ¿Qué dice el psicoanálisis acerca de esto de la infidelidad? Si es una cuestión más personal, de insatisfacción, de pulsiones, por ejemplo, de cuestiones ahí de actos inconscientes, porque regularmente encontramos a personas que llegan a la consulta y dicen, es que yo no quería, ¿no? Lo hice porque me dio el impulso y ya me di cuenta y ya hasta que estaba la situación, ¿no? Pero cuéntanos tú un poco más acerca de ello. Híjole, si llegara y dijera es que yo no quería o es que yo no lo disfruté, yo diría, ¿por qué está mentiroso? ¿Por qué está mintiendo? Porque realmente hay algo interno, hay un empuje que inconscientemente, bueno, habrá quien lo haga desde la manera consciente, pero bueno, eso ya estaremos hablando desde una transgresión, ¿no? Un rasgo ahí perverso que disfruta al hacer daño a alguien más. Pero en sí me gustaría más bien que empezáramos hablando como de ¿qué es la infidelidad? Como algo etimológico.
La palabra infidelidad viene del prefijo in, que es negación, ¿no? In significa negación. Y fidelidad de fide, que es como lealtad y compromiso. Entonces, si entendemos la infidelidad como desde el sentido etimológico, sería como una negación a la fe, negación a la lealtad, negación al compromiso. Pero, ¿qué es la infidelidad cuando la interpretamos desde la cuestión psicológica, desde la cuestión incluso moral, si entramos ahí, cultural? La infidelidad es la falta al acuerdo que se tiene con otra persona, ¿no? Por eso es que la infidelidad es tan complicada de entender cuando queremos generalizarla como un todo. Como la infidelidad es cuando una persona está con otra. Y entonces, ¿en dónde están las parejas conocidas como swingers, no? Que se permiten una triada, le dice una amiga por ahí, un triciclo, ¿no? ¿Qué pasa con esas parejas que de pronto pues yo dejo que ella o él se vayan un poquito y se salgan de viaje y se diviertan por allá? Después de todo, pues emocionalmente a mí me pertenece y el cuerpo es otro, y con que ese día le dé vuelo a la hilacha, por ahí dicen. Entonces, ¿qué es la infidelidad? Entendemos que la infidelidad no es lo mismo para uno o para otra persona. ¿Por qué? Porque con base en los acuerdos no todos acordamos de la misma manera. Entonces, la infidelidad como tal, diría la Real Academia de la Lengua Española, es la falta de la fidelidad, la falta de la fe. ¿Cómo lo explica el psicoanálisis? Es muy complicado porque también hay posturas psicoanalíticas. Es que el psicoanálisis no lo es todo y no lo es siempre, y no lo es de la misma manera. Incluso dentro de la teoría hay varias o diferentes posturas, y habrá psicoanalistas muy ortodoxos que tal vez digan que la infidelidad es parte de la construcción del constructo psíquico de una persona. ¿Cómo? Se entiende como que fuera necesario, ¿no? Como que, sí, sé que va a ser escandaloso, y que para pues el auditorio que nos puede estar escuchando va a decir, esto puede ser muy escandaloso, ¿no? Una psicoanalista o una psicóloga que puede decir que eso es muy normal, o que lo planteaba desde el psicoanálisis, como que dentro del psicoanálisis se pueda creer que es parte del constructo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las cuestiones de la tríada, desde el complejo de Edipo, que también es una cuestión que no todas las personas tienen como obligación de saber, pero desde esta construcción del Edipo, el ser humano cuando nace tiene una persona que es su cuidador primario, en general es su madre. Y entonces el amor primario, el constructo de amor primario como tal es la madre. Pero en algún momento debe existir alguien, otra persona, una tercera persona que tiene que venir a romper esa relación, esa diada, y decir, ¿qué crees? Que esta mujer es mía, esta mujer me pertenece, y entonces el amor no es todo para ti. En esa tríada ya hay una infidelidad, porque el hijo va a creer que esa otra persona le está robando. Entonces, esto desde la cuestión de la tríada edípica. Hay algunos psicoanalistas que podrán decir, para que una persona sea sujeto individual, sea una persona individual independiente, se necesita justo que haya un tercero que se meta en la relación para que uno venga a devenirse como sujeto, uno venga a entenderse como sujeto. Habrá otras posturas psicoanalíticas que digan, es una transgresión, es una falta justo a esta relación, justo a esta apuesta del amor. Entonces, ¿cómo podríamos entenderlo? ¿Por dónde queremos verlo, Lau? ¿Por la transgresión, como lo prohibido, como lo no permitido, o como la desinhibición de, bueno, tal vez porque lo escucho con mis pacientes, es una crisis? Hay una persona que me decía, es una crisis y la necesitábamos para que nuestra relación volviera a funcionar. Porque yo ya me había habituado a esta relación, y de modo que cuando vino una persona como a moverme, me dio cuenta quién soy yo y en qué estoy fallando y cómo estoy fallando, ¿no? Entonces es muy difícil, es un tema muy complejo. Y hablando con referente a las pulsiones, bueno, ahí en este sentido, si entendemos la infidelidad, o si cómo explica el psicoanálisis la fidelidad o la infidelidad,
diría Freud que somos seres pulsionales. ¿Y qué significa que somos seres pulsionales? Que somos seres que estamos movidos por una energía y que la pulsión tiene 4 elementos. Va a haber una fuerza, va a haber un empuje, habrá un objeto y habrá una meta, ¿no? Entonces, yo, cuando veo a una persona, yo tengo una pareja, ¿no? Yo veo a una otra persona. Tiene algo que me atrae. Entonces, yo tengo una fuerza que me impulsa hacia esa persona y me empuja hacia esa otra persona, porque yo le coloco algunos supuestos, algunas expectativas que yo considero que el otro tiene. No significa que las tenga, yo creo que el otro las tiene. Entonces, esa fuerza que yo siento, pulsional, me empuja hacia esa otra persona. Esa otra persona es un objeto. El objeto lo vamos a colocar aquí como objeto de deseo, como una persona que yo deseo, ¿no? Y la satisfacción de la pulsión la meta sería alcanzar la satisfacción. Entonces, si yo siento una energía por otra persona, una energía que no puedo explicar, que no sé siquiera de dónde la saco, me va a empujar hacia esa otra persona para lograr una satisfacción. Y una satisfacción, entiéndase como el alcance de una meta. ¿Cuál es la función de la pulsión? Pues como descargar esa pulsión, esa energía que está demasiado acumulada. La satisfacción es descargar esa energía. Estoy hablando como en términos un poquito más comunes, como más entendibles, porque pues sabemos que el psicoanálisis tiene palabras demasiado pesadas, demasiado complicadas y que de pronto ni entendemos y de pronto asustan. Y de pronto también, cuando uno está inmerso como en el discurso, es difícil traspolarlo a un lenguaje como más común o más coloquial, pero pues entiéndase de esa manera. Entonces, los seres humanos somos pulsionales, es decir, estamos llenos de energía. Y entienda ese objeto no únicamente como una otra persona, entienda ese objeto como lo que sea, como satisfacción de metas laborales, económicas. O sea, hay un objeto que yo necesito alcanzar para reducir toda esta energía que tengo puesta en mí. Pues, si es así, la cuestión está en que la energía, la pulsión, no es inamovible, se mueve. Se mueve todo el tiempo. Y se mueve y puede ser tal vez más fuerte, menos fuerte. Y también el objeto de deseo está a la deriva. O sea, tampoco es como que siempre me vaya a gustar lo mismo, siempre me vaya a gustar la misma cosa, siempre me vaya a gustar la misma persona. Entonces, si mi pulsión, mi energía todo el tiempo se está moviendo y busca ser satisfecha, pero al tiempo el objeto de deseo también está a la deriva y se mueve, dime si no va a haber infidelidad. ¿Por qué? Claro, llega un punto en que se encuentra. Porque en algún momento, esto con base en la teoría psicoanalítica, en algún momento me va a gustar una mujer, me va a gustar un hombre, pero mañana me va a gustar otro, y después me va a gustar otro, y después me va a gustar otro. Y ya cuando tengo uno, ¿no? Y ya cuando obtengo esa persona, ese objeto, y ya cuando me como la manzana, pues resulta que lo que yo quería eran peras. Y ya cuando me comí la manzana digo, no, pues es que ya no me gustó porque no era lo que yo creía que era. Entonces, un rasgo también histérico que tenemos, muy, muy histérico, es creer que otra persona va a venir a satisfacer mi deseo. Una persona, ¿no? Entonces, yo creo que hay un otro que va a lograr completar o satisfacer mi deseo. Pero mi deseo es movible, se mueve constantemente. Entonces sí, a lo mejor cuando esa persona llega, yo deseaba cierta cosa. Pero ya cuando estoy con otra persona, el deseo crece, el deseo se mueve, y puede que yo ya desee algo más, y es cuando empiezo a verle el defecto. Y es cuando empiezo a darme cuenta que no se lava los dientes, que le huele la boca, que hay ciertas cosas que dice que ya me contraponen un poco, que ya no es igual que yo, porque antes decía,
es que somos igualitos, nos parecemos muchísimo, hasta tenemos los mismos gustos y los mismos temas de conversación. Pero al tiempo, cuando mi deseo cambia, me doy cuenta que no es así y que no es de esa manera. Resulta que piensa diferente, que es otra persona, que desea diferente, que no desea lo mismo que yo deseo, que le gustan ciertas canciones, que le gustan ciertos géneros de película que a mí ya no me atraen. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta. Pero en estos rasgos histéricos, en muchas ocasiones tenemos la idea de que yo soy lo que el otro necesita, que el otro es lo que yo necesito. Es que nos estamos manejando mucho por expectativas, ¿no, Jorge? Y yo creo que aquí muchas veces las expectativas pueden ser tan elevadas. Idealizamos algo de repente que no es, ¿no? Le ponemos todo lo bonito a la persona y cuando realmente la conocemos, pues nos damos cuenta que no es así. Entonces creo que también va relacionado con esta búsqueda incesante de lo que se supone me va a satisfacer. Y como tú dices, no se dan cuenta que cada quien tiene esa posibilidad de satisfacer esas necesidades, no recurriendo desde la otra persona. Pero bueno, es importante que también los que nos están escuchando identifiquen, ¿no? Que muchas veces va relacionado con esas expectativas, con esos deseos, con esas pulsiones y que bueno, también incluso el desarrollo evolutivo de cada uno pues va a marcar, ¿no? Las etapas en donde a lo mejor tú tenías 17 años y bueno, dicen todo lo que se movía, allí va directo, ¿no? Pero también vas pasando ya por los 30, 35 y van cambiando también estas etapas. Pero bien interesante esta temática y a mí me gustaría preguntarte, ok, todos los días tienes pacientes y muchos llegan con la parte de la infidelidad. ¿Qué tal? Primero es emocionante, ¿no? Por una parte, pues trabajar con estos temas, pero también hacer desgastante. Imagínate, personas que llegan con la traición, que llegan dolidas a tu consultorio y de repente no paran de llorar porque pues tienen que sacar el dolor. A ver, Maribel, bueno, vamos a decir, ¿casada o soltera? Soltera. Soltera. Bueno, con pareja, con pareja, pero casada no. Okay. Es que, bueno, si estamos hablando civilmente, hay dos, ¿no? Hay de dos sopas, o casada o soltera. Entonces, no estoy completamente soltera porque tengo novio, tengo pareja, pero no estoy casada civilmente. Bueno, pero tenemos alguien sí, que nos está aquí llamando. Bueno, vamos a seguir con la pregunta. Entonces, ¿qué tan desgastante, Maribel, es trabajar con esas emociones? Porque es el pan de todos los días, ¿no? La infidelidad. Todo mundo llega, llora, empieza a manejar ciertas ideas y de repente uno como psicólogo dice, oye, pues qué tan fácil es tu chamba, ¿no? Y dices, no es cierto. Hay momentos en que sí es desgastante, pero para ti, ¿cómo ha sido? No es nada fácil estar frente a una persona que adolece, que tiene el sufrimiento. Cuando llegan a terapia, pues tienen el sufrimiento a flor de piel, pero se siente. En psicoanálisis siempre dicen, o siempre cuando recibimos formación psicoanalítica, siempre nos dicen que cuando estemos en terapia o cuando estemos frente a alguien, seamos poker face. ¿Qué significa poker face? Que no tienes que mostrar ninguna emoción, porque puede existir algo contratransferencial, es decir, aquello que el paciente está depositando en mí, que me haga ruido, pues no puedo mostrarme quebrantable frente a mi paciente, porque pues se supone que viene aquí por algo de estabilidad, ¿no? De estabilidad emocional. Pero cuando se ve el dolor, ¿cómo puede hacer poker face? Adicional a que todo acto analítico, independientemente de la corriente por la que se trabaje en terapia, todo acto analítico es un acto de amor. Un paciente tiene que generar cierta alianza con su terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista. Tiene que crear una transferencia de modo que le pueda depositar su historia. Algo tan valioso que es la historia no se le cuenta a cualquiera, no se le cuenta a todos. Entonces, de pronto que yo vaya a consulta y me enfrente a alguien que está completamente plano, sin ninguna expresión, que no voy a la consulta por una aprobación ni por un regaño. No llego ahí para que el psicólogo me diga si estoy bien o estoy mal, porque aparte no es así como se juega en terapia. Pero de vez en cuando una miradita empática, de vez en cuando unos ojitos que digan,
estoy entendiendo tu dolor. La empatía, intento empatar lo que tú estás sintiendo, intento empatar ese sentimiento. Claro, no lo voy a sentir yo, pero ¿cómo lo estarás viendo tú de modo que lo estás expresando, ¿no? Entonces, es difícil. No es difícil cuando hay un amor de alianza, no es difícil cuando hay un amor de transferencia con los pacientes. Y con este amor no quiero decir de esas relaciones donde luego el psicólogo termina con el paciente, no, ese amor es completamente diferente y bueno, que no quiero entrar en esos temas, pero es un tanto perverso. Yo lo pienso así como perversón, de pronto que el analista termine con un paciente, ¿no? De ese amor no, es un amor como filial, como de hermandad, uno donde yo entiendo por lo que estás pasando, no te resuelvo, te acompaño. Al mismo tiempo, uno tiene que estar en análisis. Por supuesto, es una obligatoriedad para nosotros, para los analistas, estar en terapia, ¿no? Estar en nuestra propia escucha y de pronto irnos también al diván y si una emoción de mi paciente me llegó a impactar o me llegó a mover, pues hay que ir de inmediato a tu propio analista y no vas a ir a hablar obviamente de la historia de tu paciente, vas a hablar de qué fue lo que te movió, qué fue lo que te identificó, qué mecanismo de defensa está ahí en juego para que tú digas, ¿por qué me movió eso que está pasando, ¿no? No sé, un tema de proyección, algo así, pero ¿cómo uno puede lidiar con las emociones? Primero las va a entender y una vez que las entienda, las ubica. Las ubica por qué me pasó esto, por qué me siento así y las trabaja. ¿Qué manera las trabaja? La mejor manera que tenemos de trabajarla es a través de alguien más, un experto, que pueda encaminarme y entenderlas. ¿Es difícil? No se me hace a mí difícil. Para mí no es complicado. Cansado, mas no creo que yo lo pueda ubicar en el término desgastante. Poco cansado. Cuando vamos de una terapia a otra y otra y otra, uno termina desgastado psíquicamente, no emocionalmente. Psíquicamente termina desgastado, hay que darnos un break entre una y otra, pero también no somos una acumulación de historias. No acumulamos historias. De pronto llega uno y que yo me vaya arrastrando así, no acumulamos historias. Una vez sale un paciente, entra un nuevo paciente y es sin memoria y sin deseo. Yo no me acuerdo de lo que el paciente anterior dijo. En la siguiente, claro que cuando venga a su siguiente terapia tengo que rememorar y tengo a ver qué dijo, cómo va su historia y todo, pero cuando uno se pasa a otra paciente, deja la historia pasada sin memoria y sin deseo. Es decir, yo no deseo ayudar, yo no deseo que esta persona se cure, yo no voy a tener ningún deseo, eso ya le corresponde a cada paciente en su trabajo terapéutico. Ok, aquí hombres y mujeres y adolescentes. ¿Quién sufre más de infidelidad? Es que esa duda me asalta. Híjole. No, Jorge, ya sé que venías con la siguiente pregunta, pero es que hay que preguntar. Pero esas son estadísticas complejas. No, en el caso de ella, ¿cuánto? Desde su experiencia. Desde su experiencia, exacto. Sí, porque como tal no llevamos unas estadísticas. Exacto. También las estadísticas son muchas cifras negras porque no todo el sufriente va y contesta un test y contesta una encuesta y forma parte de una estadística. Entonces, sobre todo en este tema que está todavía como tan satanizado, que es todavía como un tabú, que no lo voy a contar. No voy a decir que me pusieron el cuerno. No voy a contar que me engañaron, ¿no? No le voy a ir a decir a mi mamá porque me va a decir, ya ves, ¿por qué lo elegiste? No le voy a ir a decir a mis amigas porque voy a salir bien regañada. O me regañan por un lado y me dicen, amiga, date cuenta. O por otro lado me apapachan mucho y no te mereces, un desgraciado. Y todo. ¿Quién sufre más en este sentido? Híjole, me parece que no hay como tal una estadística, un dato, así, pero me parece que las que más llegan a consulta por este tema son las mujeres adultas. ¿Por qué son infieles? ¿O porque han sufrido infidelidad? No hay estadísticas. No hay estadísticas. No hay estadísticas. Muy excelente pregunta. Tampoco hay como una base en estadística que diga los hombres más y las mujeres menos, ¿no?
Bueno, según las estadísticas del 2015 a 2018, si no mal recuerdo, el hombre en un 70% y la mujer en un 40%. Sin embargo, recuerden que las mujeres somos más discretas. Sí, claro. Las mujeres somos muy discretas y no significa que no sean infieles las mujeres. Los hombres son un poco más cínicos, más descuidados. Incluso el hombre va a venir a decir que anda con una y que van, porque pareciera que eso le da como cierta virilidad y eso les da como cierto estatus, ¿no? Y entonces yo ando con una y ya que ya salí con la secretaria, que ya salí con que mira, me ando acostando con tal chica y más joven y todo. Pareciera que los hombres les gusta ese reconocimiento y que en la cultura mexicana, por lo menos en la cultura de nuestro país, el hombre es más hombre entre más mujeres tenga. Y la mujer es más loca, es más casquivana, le pueden decir, más de moral distraída, si anda con, si los supuestos se contradicen, ¿no? Se contraponen, si es diferente. En el caso de las mujeres no lo van a andar diciendo. La mujer no lo va a decir. Bueno, porque también pesa una construcción moral y la mujer únicamente se lo va a contar, si es que lo quiere decir, por supuesto. Pero la mujer únicamente se lo podría contar a la mejor amiga o a la amiga a la que más confianza le pueda tener, ¿no? Y a una le va a decir, oye, a las 8 de la mañana me vi con mi amante, ¿no? Además, la mujer es como más metódica. Te veo a las 8 de la mañana en tal lugar y te veo dentro de 15 días a las 8 de la mañana en tal lugar y en todos esos 15 días no se comunica. Y llega el momento y llega el encuentro, ¿no? El hombre no es tan así, el hombre es más de, pues si se me presentó el momento y es ahora, pues vamos, aprovecho y lo hago. Y si se queda en un encuentro con una mujer, el fin de semana, en esa semana, en el transcurso, ya lo compartió con 2, 3, 4, 5 hombres diciendo, ¿qué crees? El fin de semana voy a ver a esta chiquita, voy a ver a esta chica. Entonces, no significa que las mujeres sean menos infieles, solo que son un poquito más cuidadosas. La mujer le platicará a la mejor amiga, tengo un amante y estoy saliendo con alguien. A la no tan amiga, no le va a decir que tengo un amante, le va a decir a las 8 de la mañana tengo junta escolar. No es lo mismo. Pero no, me parece que no es una cuestión de género, que también el término género también está ahí como ya bastante manoseado el tema, que se entiende por género y todo, pero en tanto hombres y en tanto mujeres, ¿hay mujeres infieles? Claro que las hay. ¿Hay hombres infieles? Claro que los hay. También como hay hombres fieles y como hay mujeres fieles. Tiene que ver mucho con la historia, con el anhelo, con el deseo, con la historia de la pareja en la que se encuentra, como con muchas cosas para que una mujer pueda aventurarse a ese tipo de cosas. Además, la mujer y el hombre entran, a ambos les interesa la sexualidad. Y la sexualidad no entiéndase como que el psicoanálisis solo piensa en sexo, no. La sexualidad como que todos somos seres sexuados que disfrutamos a través de cualquier parte de nuestro cuerpo, disfrutamos de muchas maneras de la sexualidad, no como tal coital, ¿no? Dicen, es que a los hombres, ¿no? La creencia es que a los hombres solo les interesa el sexo y las mujeres son más emocionales, más afectivas o más de afecto. A las mujeres también les interesa el sexo, solo que el amor para la mujer entra a través del afecto y el amor al hombre entra a través del sexo. Esa es una gran diferencia. La pulsión es completamente diferente, pero pues los dos llevan como la misma meta, digamos, el placer. Ok, muy interesante la parte de la temática, sin embargo ya vamos llegando al final de nuestro programa y para ir cerrando un poco me gustaría que nos pudieras compartir, ya que hablabas sobre esto del manejo de las emociones, la necesidad y la importancia de que tú como analista lleves una supervisión de algún otro analista para que pues no hagas como esta transferencia hacia tus pacientes o una contratransferencia, etcétera. Me gustaría que nos compartieras un caso profesional
sí, anónimo, de cómo esta experiencia de la infidelidad se vive desde el psicoanálisis, ¿no? De entre todas las consultantes o consultantes que he tenido, hombres, es una pregunta interesante. O puede ser alguno que digas, me llevó al análisis casi varias ocasiones. Sí. Pues podría mencionar alguno de hace años, de hace muchísimo tiempo, que cuando yo justo estaba como entrando al psicoanálisis y estaba intentando entender el psicoanálisis, que no lo entiendo todavía, perdón, no lo entiendo todavía como en el sentido lacaniano y con todas estas fórmulas, y uno constantemente está en el aprendizaje, uno no termina de aprender del todo, pero cuando estaba como en mis pininos, ¿no? Cuando empezaba con el psicoanálisis, recuerdo que llegó una chica conmigo, y cuando yo le pregunto su motivo de consulta, bueno, X tenía aproximadamente, si no mal recuerdo, como unos 35 años, 37 por ahí así, y llega conmigo y cuando le pregunto ¿y qué le trae por acá? Y su motivo de consulta, ¿qué le trajo aquí? Era la infidelidad de su pareja. No era su marido, ella era divorciada con 3 hijos y después de su divorcio, el cual tenía aproximadamente 3 años, había tenido otras parejas. Y cuando la tuve ahí sentada, pues yo la veía, y ustedes pueden, una mujer femenina, ¿no? Bueno, las construcciones femeninas que tenemos en nuestro país, muy buen cuerpo, toda realizada profesionalmente, tenía una empresa, camioneta nueva que se acababa de sacar, no tenía más de 3 meses con su camioneta nueva. De la infidelidad se enteró 15 días antes de que fue conmigo. Y se entera por curiosidad, se entera porque lo revisa en un mensaje, y se entera que él tenía una pareja adicional a ella. Estaba realizada profesionalmente, tenía todo tipo de estudios, todos los grados posibles, seguía estudiando, había viajado por el mundo, es decir, una mujer completamente fálica, ¿no? Hicimos fálico en el psicoanálisis, nos referimos a aquella que tiene como todo, ¿no? Que nada le falta, que está completa. Y se entera que su pareja tiene otra relación. Y cuando lee los mensajes, por curiosidad, recuerden, la curiosidad mató al gato, por curiosidad lee, pues se da cuenta que él le habla a la nueva persona, o a esta chica, le habla como a ella no le hablaba, ¿no? A ella le hablaba como de una forma más amorosa a la otra persona, le hablaba como con más detalles, y te gustaron las flores que te llevé, cuando a ella no le había llevado flores en años, ¿no? Y cuando estábamos dentro del análisis, no, pero ella cuando estaba sentada decía, es que ¿por qué? ¿Por qué me lo hizo a mí? Y de verdad, en un dolor de, no entiendo por qué me lo hizo a mí, si yo le ayudaba con su trabajo, luego no tenía dinero y yo le prestaba dinero, así como ella resolvía constantemente. Cuando ya está ahí en análisis y tratamos de que a través de su discurso, porque es lo que hacemos los psicoanalistas, a través del lenguaje de la persona, que esa persona dé cuenta de lo que está haciendo con su vida y se responsabilice de eso, se da cuenta que su esposo y las parejas que seguían y las de antes también habían tenido una relación adicional. Y entonces ella entra ahí en angustia, entra ahí en conflicto y dice, ¿pero por qué? Si yo lo tengo todo. Si a mí no me hace falta nada, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están haciendo esto? No, y aparte, cuando se entera de la otra chica, no confronta de inmediato a su pareja, no lo confronta. En los mensajes se ve su punto de encuentro y todo, y ella llega y los ve y todo, y se da cuenta que la otra persona, pues, ella dice, es que no se me compara. Dice, es que está fea, es que está chaparra, porque era una chica alta, y empezó a denigrar con su discurso, empieza a denigrar a la otra chica, ¿no? A una chica, dice, no, y no creo que sea más joven que yo, pero ella como completamente en cuenta de lo que tenía, ¿no? Y denigrando lo que la otra persona no tenía desde su punto de vista. Y entonces se da cuenta que sus parejas anteriores también eran así, que siempre terminaban la relación,
porque después de todo, el chico parece que no, su última pareja, de quien se da cuenta, no era una relación pasajera. Parece que ya tenía algo bien con esta chica adicional, o sea, ya tenía algo bien, no era como que, le entró una noche. No. Él estaba muy seguro de la relación con ella y le hablaba de una forma tan amorosa que daba cuenta que sí había amor ahí en él. Y ella entra en angustia y dice, ¿pero por qué? Si la otra no tiene nada y yo tengo todo y yo soy perfecta. Y se da cuenta que las parejas anteriores eran exactamente igual. Siempre encontraban o siempre buscaban a alguien que no estuviera tan llena o tan completa como ella. Entonces, ella estaba completamente en una posición de, pues, histeria de no me falta nada, yo soy completa, y por lo tanto no se cuestionaba. No cuestionaba, oye, ¿qué te falta? ¿Y estás bien? Vamos bien. O sea, ella creía que con su completud llenaba al otro, pero era algo que tal vez arrasaba a los demás. Su amor era como... Y entonces yo cuando la tenía ahí sentada decía, no, pues sí, ¿qué más pueden desear si aquí lo tienen todo, no? Si aquí ella que es tan grande, incluso en conocimiento, esto, ¿cómo que entonces qué quieren los hombres? Yo decía, entonces ¿qué quieren los hombres? Y es cuando uno se sumerge más en psicoanálisis y de pronto dice, pues es que todo esto, lo que hablaba al principio del deseo, ¿no? El deseo se mueve y de pronto una mujer que venga a dar cuenta de que ya lo es todo, pues ¿en dónde quedo yo? ¿En dónde queda mi deseo? ¿En dónde quedo yo como persona? Los invalidaba. Ella no se daba cuenta que los invalidaba, que cada que ella daba dinero o cada que los sacaba de un problema, al rato les venía a decir, pues gracias a mí eres lo que eres, gracias a mí tienes lo que tienes. Entonces eso también para un hombre, pues pega y bastante. Entonces yo así todavía la veía y decía, no, pues si yo fuera hombre, hasta yo quisiera, ¿no? Si yo fuera hombre, porque de verdad era una mujer muy guapa, de Guadalajara, ojiverde, todo. Uh-huh. Y ya cuando uno da cuenta dice, pues no, pues es que a todos no nos gusta ni todo, ni siempre. Uh-huh. En algún momento vamos a querer incluso personas para cuidar. Ella cuidaba y el hombre quiere cuidar. Sí, yo creo que eso nos queda claro. Amigos, por favor, no solucionen todo. Amigas también, por favor, guárdense sus dineritos, no sean tan abundantes, dardivosas. Y bueno, fíjate que siempre hay una frase que muchas veces los hombres manejan, hablando de las infidelidades. Generalmente siempre le dicen a su pareja, es que no te quise dañar. ¿Qué nos dice esta frase? Es muy común esa frase e incluso es un discurso muy constante en el consultorio, ¿no? Tanto de la persona que hace como de quien se lo hacen. De decir, es que yo no le quería hacer daño, yo no la quería dañar o yo no lo quería dañar. Es que yo no lo hice con la intención del dolo de causar un mal. No, ni tan así que me escondí, pero me cacharon. Me cacharon en los mensajes. Pues si no querías que te cacharan, los hubieras borrado. En todo caso, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que son inconscientes que desean que te cachen. Claro. Que desean que te cachen. Algo tienes que dejar ahí como para querer ser cachado. Y hay quien dice, pues que yo no lo hice, yo no lo disfruté, yo no lo hice por querer dañar a alguien. Si no queremos dañar a alguien, no lo hacemos. Porque una persona que de verdad tiene como este respeto, la lealtad y el compromiso, lo que hablamos de inicio, por un otro, pues no va a hacer nada, absolutamente nada, que lleve a poner en peligro esa relación o que lleve a poner en peligro las emociones, la integridad de otra persona, que les venga a causar el más mínimo daño. Cuando dicen, no te quise hacer daño, pues si no me querías hacer daño, no lo hubieras hecho. Pero parece que hay algo y hay un cierto, inconscientemente hablando, hay una cierta satisfacción en la transgresión a otra persona. Hay cierta satisfacción a transgredir a otra persona. Pudiéramos explicarlo como, me estás anulando y ahora yo te daño. Aunque no lo sepas, entre comillas. Aunque te genere dolor por las sospechas. Pues
pudiese entenderse así, aunque también eso podríamos ir como de la venganza, ¿no? También lo podemos entender como venganza, como, porque tú me lo hiciste ahora, yo lo hago y no te hago lo mismo. En la venganza es, yo ya me enteré de lo que me hiciste, si yo decido continuar en esta relación, te perdono, es un perdón de dientes para afuera. ¿Qué es el perdón? ¿El perdón es el don o es donar la pena? Donar la pena a alguien más. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir en constante penar toda mi vida, o sea, me voy a enfermar. Mi hígado, mis riñones, se merecen perdonar no por la otra persona, sino por mí. Yo perdono para no andar cargando con este resentimiento todo el tiempo y entonces yo puedo enfermar. Entonces, cuando uno perdona, perdón también no significa quedarse en el mismo lugar. Perdonar no significa quedarse dentro de la relación. Pues es que lo tengo que perdonar, es que lo quiero perdonar. ¿Y por qué no lo perdona? No, pero es que, ¿cómo voy a continuar con él? No, es que perdonar no significa quedarse en ese lugar. Porque seríamos muy fantasiosos, muy fantasiosos, creyendo que una relación cuando hay una infidelidad va a volver a ser lo mismo. No es lo mismo. De ninguna manera va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay grietas donde constantemente se va a estar filtrando el dolor, el resentimiento, el deseo de venganza. Por ahí se va a continuar filtrando. Y no, sería como muy fantasioso. Seríamos muy deseo de niños creer que una vez después de que existe una traición y continuamos con el vínculo, todo va a ser igual. No va a ser igual, eso hay que dejarlo como muy claro y uno puede trabajar para entender por qué está ahí. Además recordemos, como para cerrar esta idea, que la infidelidad es el síntoma de un problema subyacente. O sea, es como lo que desemboca, lo que termina, es como la punta del iceberg, pero abajo hay muchos conflictos, una historia que vino a desencadenar en la infidelidad, ¿no? Y pueden ser problemas tanto de pareja, pero ahí yo siempre peleo por la individualidad. Es decir, pues, ¿qué hay dentro de ti que llevas a otro lado? No en un sentido de, es tu culpa, porque no funciona de esa manera, que vayan a terapia y que de pronto tratemos de buscar responsabilidad, porque responsabilidad después de todo es culpabilizar. Una responsabilidad pronta para una terapia, decirle, pues hágase responsable de lo que está haciendo, pues pareciera que le estamos echando la culpa al paciente y no se trata de eso. Es todo menos culpabilizar a alguien por lo que le está pasando, más bien entiende un poco de por qué estás aquí, lejos de la queja, lejos de la victimización. ¿Qué te tiene aquí? ¿Qué te trajo a ti? Y ni siquiera de problemas de pareja, sino de ti, de tu historia, de tu infancia, de tus huellas, de tus heridas pasadas. Ok, entonces tendríamos ahí que ahondar desde la parte individual, ¿verdad? Porque justamente, pues a veces creemos que la infidelidad se da solamente en la pareja. Y entonces revísense, por favor, ¿no? ¿Qué los está moviendo? ¿Qué les está generando conflicto? ¿Por qué engañamos? Porque sería también parte de nuestra inteligencia intrapersonal saber qué siento, saber qué me está moviendo. Pero bueno, Jorge, ya te quité las preguntas. Yo sé que quieres preguntar a nuestra amiga e invitada. Bueno, ya en realidad no hay más preguntas, pero nada más un poquito para contextualizar lo que hemos estado viendo. Es la parte de que la cuestión de la infidelidad surge por un cambio, decías, de deseos, de pulsiones, de cuestiones que están en constante movimiento, sobre todo porque todos los días, todas las condiciones que hacemos nos llevan a tener un cambio, ¿no? No sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, pero todo esto es cambiante. Entonces voy a enfocar un poquito hacia eso y me gustaría ir cerrando esta parte del podcast con la parte de que tú, ¿qué nos compartirías para nuestro público en relación a situaciones de infidelidad que puedan tener, ¿no? ¿Es necesario acudir a un especialista? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Pues sugerencia, me parece que les comentaba que la infidelidad es como el síntoma de problemas. Como que de pronto nos echáramos un clavado
hacia nuestra historia, ver cómo manejamos nuestros vínculos amorosos, ver si de pronto cuando me relaciono con el otro puedo tener una relación sana, una relación desde la confianza, desde la empatía, desde la pareja. Si estamos hablando en la cuestión de parejas, desde la pareja. Es decir, la pareja, pues el término lo dice, es parejo, ¿no? Entonces ambos estamos al mismo nivel. Ambos estamos en la búsqueda de objetivos, en la búsqueda de satisfacción de metas, de deseos, pero ambos, y que tal vez mi acompañamiento va a servir para hacer un empuje para que tú obtengas lo que deseas, lo que quieres, lo que anhelas, y no al contrario, y no inhibirte, y no jalarte, y no dejarte crecer, y de pronto darme cuenta que pues ella o él, porque no nada más lo vamos a poner en el contexto de que la mujer sufriente, no, sino ambos, tanto mujer como hombre, son limitados y no los dejan y tienen metas, deseos, y yo quiero seguir estudiando, pero él me decía que si yo estudiaba iba a descuidar mi casa, iba a descuidar a mis hijos, y como anular la individualidad de otra persona. Entonces, como que un poquito ver clavados en nuestra vida, ver en términos de psicología, en la psicología le dirían como una introspección, ¿no? Sí, introspección. En términos de psicoanálisis, iríamos más como el ver mi propia historia, escuchar lo que digo, como pues de preferencia a través de un acompañamiento de un profesional, claro, ir a un acompañamiento de terapia. Yo siempre he dicho, y se lo digo a todos mis analizantes, a todos mis pacientes, a la terapia no llegan todas las personas. Uno, llega quien quiere llegar. Dos, no es como que forzosamente tengas que ir a terapia, pero si algo sabes que te está doliendo, es mejor ir ahí a platicarlo con alguien que va a ser un poco subjetivo cuando te escuche, y que incluso llegue al error del aconsejamiento. Los terapeutas, los especialistas no aconsejamos, porque dar consejos pues también es quitar un poco de responsabilidad del otro y el recurso del pensamiento, del pensar. Piensa, resuelve. Entonces, cuando aconsejamos parece que se le está dando una supuesta cura, y al mismo tiempo pudiese ser que yo voy a darte mi consejo como yo lo viviría, pero yo no soy tú. Yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo. Te aconsejaría ir a acompañamiento psicológico o acompañamiento psicoterapéutico, psicoanalítico, con alguien que sea completamente objetivo, con alguien que sea completamente ético también, porque también dentro de psicoanálisis y psicología pues puede que caigamos en algún pseudoanálisis, y eso también puede no ser la mejor manera de escucha, y que no podamos negar que esto nos puede pasar, y que yo crea que yo soy intocable, y que yo, porque estoy bien con mi pareja y hay amor y hay todo esto, eso nunca me va a pasar. Está comprobadísimo que el amor no nos hace inmune a la infidelidad. No es inmune. Sí ayuda, por supuesto que ayuda, que si hay amor, hay bases de respeto, hay bases de confianza, de lealtad, pero tampoco nos hace completamente inmunes. Hay personas que aman completamente a su pareja, la aman muchísimo, y aún así han sido infieles. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con generalizar siempre todo, porque pues es que la verdad es que en la vida cotidiana todo se conjuga de manera diferente, todo es diferente, todo es... Yo nunca voy a decir de esa agua no he de beber, porque pues a lo mejor al ratito pues le estoy bebiendo. Así es. Recordemos que tenemos profesionales, acudan a quien más confianza le tengan, no a un amigo, sino a un experto. Los esperamos aquí en Centro Psicológico Integral y Holístico. Y bueno, agradecer nuevamente a nuestro compañero de fórmula, Jorge Manzano, a nuestra gran invitada Maribel Albarrán, y a ustedes darles las gracias por seguirnos día a día en cada uno de los episodios. Recuerden que vienen temas bien interesantes desde el corte psicoanalítico. Vamos a manejar otros 2 más, estén pendientes. Vamos a pedirle también a Maribel que nos acompañe en otra siguiente semana, y que podamos conversar tan
meticulosamente, con sus experiencias, está tomando este cafecito tan rico que nos hizo aquí nuestro compañero también, Freddy, que está tras bambalinas, pero bueno, también psicólogo. Un abrazo a la distancia. Jorge, ¿quieres agregar algo más antes de que nos vayamos? No, nada más recordándoles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal Entre Cafés y Experiencias. Recuerden dejarnos sus comentarios y sus sugerencias para los próximos episodios. Pues bueno, bye a todos. Adiós.